Buenas tardes, bienvenidos a su programa Un paso menos para los 7, IB sin sufrimiento. En el video de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante, el cual es la interna de las ciencias, tanto en biología como química y física, dependiendo del tema que tú estés escogiendo. Vamos a hablar un poco de lo que es la internal y de lo que representa para los estudiantes de la IB. Para iniciar, la internal es un trabajo escrito, el cual tiene un tope máximo de 3.000 palabras, en las cuales no se incluyen ni las tablas, ni los procedimientos, ni la bibliografía. Es decir, tú cuentas con una tabla, con tus datos, lo que venga aquí no cuenta. Que tampoco cuenta la bibliografía, es decir, todo lo que esté en paréntesis después de una cita. Eso tampoco entra en las 3.000 palabras. Además de esto, es importante tomar en cuenta que tampoco los títulos no entran en los 3.000 palabras. ¿Qué sí entraría? El análisis, conclusiones, introducción y demás que estaremos abarcando en videos futuros. Pero para el video de hoy vamos a hablar un poco de forma holística la parte inicial del proceso. La recomendación es iniciar primero con el tema. Es lo primero que se tiene que saber. ¿Qué tiene que ver el tema? El tema que tú vayas a escoger, sugiero yo que sea uno que a ti te guste, que tú le veas algo de utilidad, digamos que te llame la atención, tomando en cuenta que vas a tener que leer mucho e investigar bastante este tema. Al inicio puede ser un poco más amplio, pero la idea es que al final resultemos con un tema mucho más centrado que hable de eso que tú tienes la intención de desarrollar en un texto de 3.000 palabras. Se sabe que además deberías de encontrarle gusto, puesto que a este tienes que sumarle toda una investigación que tienes que dedicar enteramente a este tema. Como digo, al principio puede ser un poco más amplio, pero la idea es que para tu proceso de realizar la pregunta de investigación ya sea mucho más centrado en su tema y esté más delimitado. Aparte de que te guste el tema, ya que tendrás que leer mucho acerca de este, es importante también tener algo en cuenta. La información que se obtiene en línea. Puedes no sacar la información de secondary sources que encuentras en Internet. No puedes escoger un tema que no tenga secondary sources o que sea de difícil acceso, porque ya me ha pasado bastantes veces que cuando una persona trata de buscar su tema, se encuentra con que muchos de los escritos previamente realizados por personas expertas no están disponibles para personas que no paguen ciertos servicios. Es por esto que tienes que, primero que todo, buscar que tu tema tenga información en línea, que tenga una amplia variedad de sitios a los cuales tienes para buscar. Más que todo, PDFs institucionales y educativos. A pesar de que esta no es una investigación matemática, se tiene que tomar en cuenta que este componente es importante y trascendental, sobre todo para el data analysis, ya que como dije anteriormente, las fórmulas y todo lo que tú utilices de forma matemática no viene incluido en el recuento de palabras. Sin embargo, se espera que tu conclusión y en tu análisis hagas una referencia a toda la parte y componente matemático que hayas utilizado y abarcado durante todo el escrito. Es por esto que tu tema tiene que tener un componente matemático, con fórmulas, tablas y gráficas. ¿Qué significa esto? Necesitas información cuantitativa que te permita realizar gráficas, tablas y fórmulas, de las cuales tú puedas sacar un análisis matemático desarrollado que puedas utilizar y hacer referencia en tus conclusiones. Ahora bien, es trascendental también entender que hay dos tipos de internal assessment, tanto para biología, química o física. Una que yo le llamo experimento y la otra que llamo investigación. Cada uno tiene unas partes que son diferentes. Por ejemplo, el experimento contaría con materiales, pero la investigación tendría solamente las data sources o databases. Voy a escribir acá databases. Son importantes
porque tienes que tomar en cuenta que esta será la principal fuente de datos que tú utilices para tu internal assessment. Mientras que el experimento sería un trabajo de campo, un experimento que hagas tú por tu cuenta. Voy a explicar un poco mejor estos cada uno en un video aparte para explicarte cómo hacer en caso de que tengas experimento o investigación. Pero lo importante ahora es delimitar esta forma de clasificación para que tú tengas claro de cuál de estos te vas a guiar. Por ejemplo, si vas a utilizar, por ejemplo, no lo sé, una específica planta y el efecto de la temperatura en ella, sería un experimento. Pero podrías también hacerlo en la investigación con databases o data sources que te puedan proveer de información. Mi consejo es que la investigación la hagas con mínimo dos fuentes. Tomar en cuenta, muy importante, no solamente con una que tenga información y tablas, no. Necesitas dos de estas para poderlas hacer una comparación y que termines con un escrito mucho más enriquecido. Por otra parte, muchos podrían pensar que al ser un experimento no tienes que necesariamente utilizar databases, pero esto es falso. Lo más recomendado es que, aunque tú hagas un experimento, siempre estés comparando los resultados que te dieron con los de investigaciones previamente hechas. En el momento en el que tú tengas previamente ya definidas si es un experimento o es una investigación, el siguiente paso sería encontrar y leer ejemplos. Tú no vas a leer una interna que sea en una categoría que no te pertenece. Es decir, si tienes un experimento, no vas a leer uno que tenga databases. Y lo mismo al contrario. Si tengo un experimento, voy a buscar internal assessments que ya se hayan hecho y que hayan tenido un puntaje alto, que además sean encaminados más o menos a lo que yo quiero hacer. Para esto, yo personalmente utilizo la página Classify. En ella puedes encontrar una diversa cantidad de ejemplos de material de IB con personas que hayan sacado buenos puntajes. Y también algunos tienen sus criterios. Entonces yo consideraría que sería de buena utilidad buscar en Classify alguno de los previamente hechos internal assessments que tú puedas utilizar y que se acoplen a lo que tú estás buscando. Si buscas un database, te recomiendo leer en Classify tantos internos hechos de investigación como tú puedas, para que tú tengas una idea de lo que debes hacer, de lo que necesitas buscar y para que tú puedas proceder a hacer tu pregunta de investigación. Y ya que tocamos el tema de las preguntas de investigación, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo influye la temperatura en la tasa de fotosíntesis del alga Rhodophila? Al momento en que tú hagas tu propia pregunta de investigación, tienes que tomar en cuenta un par de cosas. Primero, aquí podemos ver delimitadas claramente las variables, que serían la temperatura y tasa de fotosíntesis. Se puede entender también que se está buscando encontrar el efecto de la temperatura en la tasa de fotosíntesis. Por lo tanto, la temperatura será la variable dependiente y la fotosíntesis la independiente. Entonces, lo que tiene que tener sí o sí tu pregunta. Buscar cómo influye, es decir, el efecto. Muchas veces lo que se busca es el efecto. Hay muchas formas de decirlo y obviamente tocaría hacerlo en inglés, pero lo importante es encontrar el efecto de la dependiente, no, perdón, de la independiente en la dependiente. Así como aquí se estudia el efecto de la temperatura en la tasa de fotosíntesis. Es importante que tu pregunta no se responda con un sí o un no. Por ejemplo, podríamos decir que una pregunta que diga más o menos, ¿acaso la temperatura influye en la tasa de fotosíntesis? Eso no sería una pregunta de investigación. Tiene que ser grande, abierta y no de sí o no. Otra cosa que se encuentra aquí. Aquí vemos alga rhodophilia, que sin quererlo resulta en una variable muy importante, ya que es una variable controlada, puesto que en todo el experimento tendrías que utilizar la misma alga, tomando en cuenta también que tienes que ser muy específico en lo que digas, no solamente colocar en un alga. Sería útil que tú colocaras el tipo de alga o el tipo de planta con su nombre científico que tú vas a utilizar directamente en la pregunta de investigación. Y para finalizar, voy a hablar de algo que a mí me ha servido personalmente mucho. Entonces, como bien dije, lo primero es el tema. Entonces, tú tienes tu tema delimitado o no delimitado, pero lo importante aquí es que tú necesitas leer y eso es clave. Leer es clave. Pero mi pregunta es,
¿cómo sé qué tengo que leer? ¿O cómo hago para retener la información que leo? No solamente leer, sino que también tengo que tener esa información clara y fresca a la hora de escribir el internal. Bueno, yo para eso utilizo un método que es tener dos hojas, tanto o en Word o en Docs como se te facilite. En esta vas a tener tu interna y pregunta, bueno, research question. Esta es tu interna. Y vas a tener otro documento alterno que se llame notas o algo así, algo parecido. Entonces, tú, cuando vayas a buscar información en línea en PDFs, como te digo, tienes que leer bastante. Tú no sabes cuáles te sirven o cuáles no. Puedes guiarte en las preguntas de investigación de cada proyecto o de cada trabajo, pero no necesariamente significa que la información que esté contenida dentro de este sea útil para ti. Y es por esto que cuando leas un PDF, tú le colocas el link, lo copias y luego empiezas a pegar la información de los PDFs. Cuando leas otro, tú también lo colocas entonces, con su respectivo link y su información. Puedes hacer este trabajo, bueno, puedes hacer esto desde antes de crear tu pregunta de investigación. ¿Esto a qué te ayudaría? A encontrar qué específica información es más fácil de más fácil acceso que otras. O de pronto, si estás yéndote por como un enfoque que puede ser un poco menos útil que otro que tiene más información en línea. Yo te recomiendo mucho que el tema que escojas no sea tan amplio, en sentido de que ya sea repetitivo, que ya sea gastado, por decirlo así. Búscate un tema diferente, que te guste, que te llame la atención, pero que no sea tan repetido, por decirlo así. De esta forma, cuando estés escribiendo, por ejemplo, tu introducción, tú vas a poder utilizar notas de acá, que vamos a hablarlas en un tema, en un video próximo, pero por ahora adelanto que, digamos, tú empiezas hablando de, yo no sé, la temperatura y su efecto en la fotosíntesis. Y el PDF te demostró, te puso una quote aquí, que te puede servir. Y tú la tienes anotada en tu documento de notas. Entonces lo que haces es que la colocas, las citas, y ahora ya tienes una cita que avala y que respalda todo lo que tú estás diciendo. Es importante y es muy recomendable a lo largo del escrito hacer referencias a secondary sources, como pueden ser tus PDFs que yo ya te mencioné. Obviamente no tiene que ser solamente dos, pueden ser muchos más. No hay un límite, pero recomendaría que usaras mínimo dos, para que a lo largo del escrito tú tengas quotes que puedan respaldar todo lo que tú estás diciendo durante el análisis. Y la introducción, en general, todo el trabajo tiene que estar siempre centrado a entender que no es solamente que tú vayas a encontrar los resultados, sino que respaldaría eso. ¿Ha habido algunas personas que han hecho lo mismo que tú y han obtenido resultados parecidos o son diferentes? Muchas gracias por ver y espero que la información te haya servido. Espéranos para un video parte 2 de cómo empezar la introducción de tu interna.